Es un honor para mí estar, bueno, con un tipo al que yo escuchaba cuando era chico, porque yo soy mucho más joven que Pablo Ballarini, muchísimo más joven. Marquitos Pelatay, que me ha regalado noches inolvidables en el FECA, y el gordo Cristian, que me estafa con los CD. ¿Cómo andan? Bien, Rodrigo, gracias. Marquitos. Tranquilo, disfrutando los muchachos, escuchando. Cristian. Bárbaro, la verdad que sí. ¿Comiste ya vos? Yo ya comí. Sí, sí. Bueno, a ver, un poco el sentido de esta reunión, porque ahora en tu ratito también va a salir Rubén Gatero por teléfono, porque está trabajando, es recordar un poco, en el marco de los 50 años del rock nacional, digamos, ¿qué fue el rock morenense? Digo, y hay varias bandas que para nombrar, pero a mí particularmente por una cuestión generacional, la primera que me sale es Blancaflor. Pablo, contanos un poquito cuál fue la génesis de esta banda y qué instrumento tocabas vos dentro de Blancaflor, porque uno ve las fotos y no te reconoce. Y no, era uno que tenía pelo, por empezar. Mirá, yo me sumé a Blancaflor en el año 92 y los chicos ya venían tocando del 89 más o menos. Las formaciones fueron entre esos 3 años más o menos mutando bastante, hasta que a partir de ahí del 92 hasta el 96, 97 que se terminó separando, bueno, fuimos esta banda que sí, la que grabó claro. Santo Remedio, la que grabó también Nada en los Bolsillos, que fue el segundo disco. Nada, 1000 anécdotas. Una banda que con el tiempo yo pude ver que nada, en algún sentido también éramos un poco adelantados en esto de sí. misturar el género, el rock con por ahí otro, con el reggae, con otros géneros que no eran tan del rock, pues incluso teníamos una símil cumbia porque nunca subimos tocar ningún estilo, pero tratábamos de hacer todos, entonces hacíamos un símil cumbia, que es el famoso tema Ramón. Claro. Ahí como pega el Ramón. Y bueno, nada, durante esos años fue bueno, una movida intensa. También tango, el tema este que de un tango, sí, sin boleto. Sin boleto. Ese lo hicimos con Andrés, me acuerdo. Sí. Andrés hizo la letra y yo hice la música. Y bueno, y siempre teniendo como referente a la gente que había estado antes que nosotros, ¿no? O sea, yo cuando el primer boliche que conozco donde hay alguien tocando era una propuesta, claro. El boliche que tenía Marquito. Sabía que los chicos de Abolición, yo había ido cuando todavía era chico y ya los chicos de Abolición ya estaban empezando a juntarse acá con el amigo Cristian. Claro, y eso estábamos la idea ya la... Y yo estaba terminando me acuerdo de secundario, debe ser el 86, el 87. Y yo estuve en la última versión de ellos, pero ellos del 80 y pico ya, en 82. Claro, yo me acuerdo de Dager, por ejemplo. Abolición no me acuerdo. Claro. Pues yo soy demasiado joven. Era el secreto mejor guardado del barrio Barca, Abolición. Sí. Es más, la primera banda que veo en vivo es otra banda del barrio Barca que era Estuca Racuda, del gran Javi Barra, que bueno, que sigue tocando ahora en la Mordida de Almada con Gonzalito. Y la primera banda que la veo en vivo en la puerta del Colegio Mariano, se hace uno de los primeros festivales de la primavera, para festejar la primavera, un recital de rock en la puerta del Colegio Mariano, algo que en la época de Corrado, de Rector, y eso no era algo que pasara todos los días. Te hablo del año 85, ahí, con los Estuca, una banda que después fue como una mitológica del punk de Moreno, claro. ¿no? Sí, sí. Ahí todavía era como, él siempre me dice, éramos proto-punk, antes del punk. ¿Qué show te acordás de Blancaflor que para vos es inolvidable? Y uno muy fuerte fue el de Álvarez, uno que hicimos en el CAFA de Álvarez, que fue a beneficio de un chico que en ese momento tenían que operar y que fue toda una revolución, porque más allá de que tocáramos nosotros y eso, bueno, estaba todo el barrio, todo Álvarez, unido en pos de un objetivo que era juntar los fondos para este chico, y me acuerdo que había mucha gente, yo no me acuerdo al día de hoy cuánto exactamente, pero por decirte 2000 personas, que es una locura. Una locura para una banda del barrio, es una locura. Eso fue una de las cosas que más me marcó. Todas las fechas en los boliches de Gonzalo Pereira, acá, en los que era La Colmena en su momento, sí. Y antes Virnalisi, siempre fueron shows re lindos porque éramos de locales y con mucha gente. Sí, bueno, y en el FECA hicimos uno que fue, lo hablábamos ahora con Marquito antes de entrar, mitológico, porque no sabíamos dónde meter gente. Es más, Andrés, el líder de Blancaflor, había hablado con Marco, yo no me acordaba de eso, para decirle, no hagamos publicidad, porque nosotros ahí ya veníamos siendo una banda que movía un poco de gente, y si hacíamos publicidad iba a explotar el FECA, no hicimos publicidad y el boca a boca. Imagínate que estamos hablando del año 95, sí, ¿no? Sí, sí.
No, antes. 95, 96, 94, 95. Digo, no existía Facebook, no existía nada de lo que hay ahora, era el boca a boca, la gente se pasaba El panfletito. Sí, el panfletito del boca a boca. Va a tocar Blancaflor el sábado, vamos todo ahí, venían en micro los chicos de todos los barrios. Era una cosa, la verdad que emocionante en ese sentido. Marcos, abriste la puerta a un montón de bandas de acá, de la zona, digamos. Fuiste aquel que, digamos, en un contexto totalmente distinto al que atravesamos hoy, apostó a algo que era incipiente, que era el rock de Moreno. En realidad, yo vengo de San Juan. Tierra del buen vino. El mejor. Y el blanco. El mistela que hacemos nosotros los huarpes. Y ya al salir de San Juan se escuchaba el rock, que el rock fundamentalmente en las traducciones era conjunto mexicano, fundamentalmente, ¿no? Que estaban qué sé yo, los conjuntos mexicanos que venían a tocar a los indios, por ejemplo, que estaban en ese momento que permitían y podían tocar rock and roll. Que Popotito, toda esa historia, ¿no? Entonces yo en el barrio La Perlita, inclusive en Moreno empezaron a armarse bandas de rock en esa zona. De esa zona, La Perlita. De esa zona. Había una banda que en aquel entonces, te estoy hablando del año 65, 66, mirá de cuánto, así que te darás cuenta los años que tengo. Despisto porque yo le robé la avispa a Menem, ¿viste? Entonces, ahora la alquilo. Y las bandas fundamentalmente tenían nombres yankee, eran nombres, viste, yankee. Me acuerdo que una banda de La Perlita que movía La Perlita se llamaba Los Dink Rogers, que nunca supe qué carajo quería decir. Los Dink Rogers de la... Los Dink Rogers perlitianos. Que inclusive, sí, entonces yo tocaba a veces, pues yo tocaba, en realidad tocaba, me gustaba tocar, ¿no? Tocaba el bajo, qué sé yo. Inclusive una de las primeras guitarras eléctricas locales de Moreno, un amigo que todavía ahora le anda con las motos, hizo un bajo eléctrico y una guitarra eléctrica. Llenaban los bares de La Perlita, de mi barrio, de qué sé yo, Cascallar, de todos esos lados, para ir a ver la guitarra que habían hecho en La Perlita. No era porque tocaban así. Es una primera parte. ¿Un luthier? ¿O de un puro tipo corazón? hábil, viste que hay personas que son hábiles, no estudiaron ni ingeniería ni nada, pero son hábiles, tienen una autocarrera. Está Cacho Cuadrado en La Perlita, que es un tipo que tiene una autocarrera. Esa es la primera parte que yo conozco del tema de rock and roll. La segunda parte, yo ya tocaba mucho con bandas, y que son muchas bandas tocaba. Y una de las grandes bandas que me recuerdo, Seibo, se llamaba una banda que realmente caminó bien. Estuvo ahí en el anteúltimo escalón. ¿Qué año? Eso sería en el año 70 más o menos. ¿Qué tipo de rock hacían? Porque estaba muy en boga el rock progresivo en esa época. Bueno, nosotros hacíamos, como decía Blancaflor, fusión. Pero más que nada, el rock latino que se le empezó a llamar. Viste que se empezó a llamar rock latino, entonces fusionaba música centroamericana, folclore, y el rock ya más sinfónico no llegó a tanto, pero es una banda que recuerdo mucho, buenos músicos, nos encontramos no a tocar, pero a tomar alguna chocolatada, alguna cosa así. Por supuesto, por supuesto. Yogur descremado, fundamentalmente. ¿Y cómo llegás a abrir el primer bar? Y por esa necesidad de músico. De corajudo también. Aparte. Lo abrimos con el que tocaba el saxo y las traversas y la trompeta en esa banda Seibo a la cual te llevo. Que nuestro representante. ¿De flauta traversa? Sí, inclusive esa banda la representaba. Era como una banda como los Jaivas, Más o menos. chilena, Sí, pero más o así. menos. Tenés Yo razón. recuerdo porque ensayaban a veces sobre España y Libertad, Claro. en el departamentito que estaban ahí, vivía ahí a 4 cuadras y bueno, Sí, una cosa. ya como iba ahí, esa. ya de chico iba a romper las bolas. obviamente. Esa es otra de las. Y de los bares por necesidad propia, porque era muy difícil sostener una banda, tocar, siempre, viste, a pretujones, a veces productores que nos decían junten $10.000 y graban en CBS. Y todos decíamos, y si no tenemos baño en las casas, vamos a hacer la casa primero. Todos teníamos un trabajo paralelo, si no, no te podías sostener con eso. He vivido y sigo viviendo de la música, en el sentido, viste, espiritual. No monetario. No monetario. He ¿cuál- cantado mucho y he cobrado poco. Sí. Y bueno, ahí nacen los bares, por una necesidad nacen ¿Cuál fue los el primero que abriste? bares.
una propuesta. Primero se llamaba el boliche de Hueso en el barrio La Perlita, porque a mí me decían Hueso, en la zona del barrio. Porque jugaba al fútbol, me comparaban con Hauseman. No por lo que jugaba, por lo que tomaba. Por lo que tomaba, obvio. Claro. Entonces, es el primer lugar que abrí. ¿Dónde estaba? Estaba en de la ruta 25, ¿no? La ruta que va a San Miguel. 23. 23, en la calle México. México, a una cuadra de la ruta. Y ahí armé medio cafetín. Y que también tocaban las bandas locales, los que se iban iniciando y todo. Ahí nace. Pero pues, en mi caso personal, fundamentalmente para tener un espacio para poder tocar lo que tenga ganas de tocar, inclusive crecer con músicos que también tengan ganas de tocar lo que quieren tocar. Sin imposiciones, sin nada. Yo nunca cobré una entrada. Los músicos tomaban una cerveza juntos, si querían cobrar un bono o contribución lo cobraban. Y bueno, en el primer bar conocí muchas bandas. Locales y de aledañas, de Merle, sí, ¿no? Que se van acercando. Se iban acercando, claro. ¿Y cuándo abrís el segundo? ¿Cuál fue el segundo? El segundo fue una propuesta. Eso estaba en la calle Mitre y antes de llegar a... Mitre y Camilo. Y Camilo. La cuadra de Pop. Claro. El que estaba Popo antiguamente, ahí en la esquina. Ahora enfrente de donde está Wall Street, enfrente. Sí. Que, hay Que tampoco está más, Wall Que Street. tampoco está más. Con el cabezón de Morena decimos abrir bares y cerrar bares. ¿El FECA? ¿Cómo llega? Y el FECA llega de 10 años, porque yo casi, mirá qué casualidad, no planeado, pero casi cada 10 años abría un bar. Y el FECA fue el último que tuve y que fue muy interesante ese bar, porque no especulé con la propuesta, por ejemplo. A mí me cargaban y me decían, che, ¿cuándo abrí la escuelita? Porque teníamos talleres de teatro, talleres de literario, Claro, es más centro pintura. cultural. Y yo discutía, no quería que se llamara cultural, porque no era un centro cultural. Esa cuestión de cultural, está mal dicho. Cultura de la esquina, la buena de ellos, nosotros, vos, todos, los pibes, todo. La cultura está en la calle, en el aire. Los rótulos que se ponen rótulos por una cuestión comercial y de élite. Nada más, ojo, es una opinión muy personal, no sé si es así. Yo tengo amigos que llevándole rosa a la maestra terminaron sexto grado, poner. Pero los tipos en la escritura y en la música son tipos muy capaces, ¿viste? Y no tenían lugares porque si vos por el centro cultural ya le cerraste la puerta. Marquito, te voy a interrumpir porque está Rubén Gatero. No me importa, es un amigo, Rubén Gatero. ¿Estamos con Rubén Gatero al aire? ¿No es? ¿Sí? Rubén, ¿me escuchás? Buenas noches. Te escucho, ¿ustedes escuchan ahí? Sí. Bueno, te cuento que no lo podés ver, pero estamos con Pablito Ballarini, estamos con Marquito Pelatay y con Cristian Poirier acá. Bueno, 3 conocidos, 3 amigos. Bueno, el motivo del llamado, que estamos hablando del rock morenense, tiene que ver con, bueno, vos fuiste un poco el escriba del rock hasta no hace mucho tiempo, has difundido lo que tiene que ver con el rock morenense. Sí, en realidad primero como espectador ahí, desde el Club Los Indios, ¿no? Yo identifico el rock en Moreno con el Club Los Indios en principio, donde se podían presentar bandas grandes, digamos, tocaba los héroes del rock, pasaron, su gran mayoría pasó por ahí, inclusive ir a verlo a Sandro, de ellos, que si bien no hacía rock ya, formaba parte de la historia del rock. Primero como espectador, y después sí como cronista cuando volví yo a vivir en Moreno y ya había medios locales que expresaban, o donde se podía expresar lo que estaba pasando, lo que protagonizaban las personas que vos tenés ahí al lado, ¿no? Los Claro. músicos. ¿Dónde escribiste, Rubén? Bueno, yo en realidad me hice como periodista de rock, trabajando en revistas alternativas, en la época oscura de nuestro país, ¿no? Yo hacía la revista Periscopio, que junto al Expreso Imaginario fueron los voceros de la cultura alternativa, un poco más del rock, digamos, no solamente rock, porque el rock en Argentina es necesariamente fusión, ¿no? Nosotros tenemos una cultura muy diversa, el rock generacionalmente nos entronca, digamos, pero supera mucho más lo que se hace como música que el rock anglosajón, digamos.
esa tradición. Entonces ahí en la década del 70, fines, en la época oscura, te digo, después del 76, hicimos revistas alternativas. Y eso se cerró haciendo el primer suplemento juvenil que se hizo, que lo hizo el diario Tiempo Argentino, que era el suplemento Tiempo Joven. Digamos, tenían que buscar periodistas que ya expresen lo que era el rock a nivel masivo, en la apertura democrática, en el 82, en el 83, en el 84, y ahí se me convocó con el grupo de gente que hacía la revista Periscopio para armar el primer suplemento, se llamó Tiempo Joven, donde después apareció el sí, después apareció el no, los diarios grandes hacían suplementos. Claro, claro, empezaron a hacer negocio. Rubén, ¿vos tenés la tele puesta? ¿Lo estás viendo por tele vos ahora? Ahora los estoy viendo, sí. Bajale un poquito el volumen porque está acoplando un poco acá. Dale, listo. Que encuentre en los medios locales, ¿dónde escribiste acá en medios de Moreno? Bueno, cuando yo volví para aquí, a Moreno en el 86, 87, tuvimos la fortuna de la aparición de las radios alternativas. Ajá. Las radios alternativas, en esa época era Radio Arcoiris, que tenía Cinti. Sí, me acuerdo. Y ahí hicimos un programa de rock. En realidad se compraba el espacio y, bueno, yo vi la oportunidad de hacer periodismo acá y hicimos más que nada radio, vamos. Después se escribió el Para Usted, se escribió en otros lugares, pero la difusión básica de lo que fue el rock local vino de la mano de las radios alternativas, que después fue FM Moreno. Claro, porque lo último que hiciste en radio fue en la radio pública, ¿verdad? No hace mucho tiempo. Bueno, sí, después tuve así la fortuna de participar en esa especie de épica que fue la formación de la radio pública dentro del esquema de la ley de medios. Sí. La radio pública, sí, ahí hice hasta que se me dio de baja, a fines del 2015, estuvimos haciendo un programa y donde tuve la suerte de poder entrevistar a muchos de los que formaron parte de la historia. Bueno, vos tenés un buen esquema ahí de la historia, digamos, tenés 3 generaciones de músicos frente a vos que de alguna manera es todo el recorrido de la música de rock local hasta el año 2000, ¿no? Bueno, todos siguen haciendo música. Exactamente. Ahora, Rubén, por último, y agradeciéndote estos minutos, sabemos que recién terminás de trabajar, ¿cuál fue el show que más te quedó grabado en la retina, que viste acá en Moreno? ¿Cuál fue aquel show que te dejó pasmado, asombrado, que no te lo olvidás? Bueno, yo tengo debilidades también, ¿no? El show de Seibo en el Monumental fue una cosa grosa para nosotros. ¿Quién en el Monumental? La banda Seibo tocó en el Seibo. Monumental, sí. Sí. Justo Marquito estaba hablando de eso. En el cine Monumental, eso fue una cosa grosa porque fue, digamos, como la cristalización de una banda local a nivel nacional. Si bien no llegaron a grabar, ese era un momento complicado, fue una banda grosa, eso sonaba, tenía su estilo, tenía reconocimiento por parte de Nevia. Eso funcionó. Y después recuerdo conciertos de Blancaflor. Yo tengo debilidad con los chicos de Blancaflor porque inclusive hice la prensa, digamos, de sus discos y ellos me encargaron eso, de que yo me encargue de la difusión de lo que hacían. Y una banda muy especial que no tuvo también el reconocimiento nacional que tenía, porque después mucho de lo que vino después, eso ya lo habían preanunciado, ¿no? La fusión de ritmos, lo que después se llamó el rock barrial en los 90, eso ya Blancaflor lo mostraba. De Blancaflor el show a mí me pegó mucho porque también tuve que ver porque estaban en ese centro cultural, fue el show de despedida, digamos, el show en Álvarez, que estaba grabado y grabado con bastante calidad. Ese fue un show, también el otro en Álvarez, yo soy de Álvarez también, eso por ahí me vuelve un poco subjetivo. El show en Cafa también, que ahí estuvo con los rancheros. Bueno, y el rock tiene muchas vertientes. Nosotros tenemos un cantante pop, para mí el mejor cantante pop rock de la Argentina, que es Leo García, es un pibe de acá, ¿no? Sí. Y siempre lo reconoce. Tenemos los rancheros, que fue
de rock melódico, por decirlo de alguna manera, que también es de acá. Tenemos, qué sé yo, a Junior, por ejemplo, un baterista ahora que está tocando en El Reloj, que de una familia de bateristas que también son músicos de gran calidad. No, Así justo que, también bueno, le estaba preguntando a Cristian si era Junior, el hijo de Víctor. Junior, el hijo de Víctor. claro, de Víctor y el sobrino de Valentín, digamos, que Claro. tenía una banda llamada Sustancia 3, que hacían rock progresivo, difícil de tocar, tocaban esos muchachos. Bueno, no sé, hay mucho más de lo que se puede ver. No, digamos. por supuesto. Tendríamos que escribir algo. Y bueno. Tendríamos que armar algo. Sí, sí. Hacer un asadito que lo va a pagar Ballarini y somos 50. Y que el vino lo elija Marcos, que sabe de algo de eso. Por favor. Que el vino lo elija Marcos, digo. Corre por mi cuenta. Claro. Ahí va. Rubén. Bueno, un abrazo a los tres que Muchísimas están ahí, gracias un por abrazo haber a vos. participado. Saludos, Rubén. Un abrazo. Abrazo, Dale, Rubén. gracias a ustedes. Bueno, Pásenlo bien. Marquito, me había quedado con vos y me gustaría, antes de pasar con mi gran amigo, Cristian Poirier, bueno, yo recuerdo, a ver, Bersuit de Barcarabat en el FECA. Quilombo, lleno, explotado. Mira, la Versuit tenía, inclusive, a veces tocaban los músicos de la Versuit en el FECA. El Cóndor, que sea. Y tenía una banda que se llamaba Resortes Antagónicos. Que cuando tocaban la primera le digo, ¿dónde pongo el boliche? ¿En la plaza? Porque empezaron a entrar bafles de todos los colores. Los bafles eran más grandes que el boliche que tenía. Sí, eso. me acuerdo. Impresionante. Una banda que a mí me gustó muchísimo, que estaba el Cóndor. Sí. Los dos. Y Dani también. Y Dani también, y estaba el gallego, que le decía gallego, no me acuerdo cómo se llamaba, que toca con los Nocheros, que es el guitarrista alrededor de los Nocheros. Y fíjate vos el Cóndor con la Versuit y el otro flaquito también. Y he visto grandes músicos. Y yo te decía que por eso, mirá, coincidíamos con Rubén sin haberlo planeado en 3 etapas que tiene Moreno. La propuesta tuvo conocimiento del rock and roll. Y por eso te decía una necesidad personal y otra de poder tocar y escuchar a ver qué hay, si hay músico o no hay músico, porque no se podía tocar en esa época. Era muy difícil tocar. Y explotó el bar, ¿por qué? Porque al venir la democracia, estábamos todos como, viste, el ñandú, Con la cabeza y salió. viste, apareció toda esa historia, que se fueron los militares, te imaginás que fue una explosión musical, amistosa y aledaña. Que ahí conocí, bueno, la primera banda Dagger, tocaron ahí, una banda que me gustaba mucho, Fauno, que había uno que eran hermanos del dúo Fantasía y todo eso. O sea, vino a tocar el dúo Salteño, o sea, fue una movida, Oscar La Higuera, una movida muy interesante, fue musical. Y digo, me parece que no le erré. Marquito, por último, por lo menos con vos. Dale. ¿Por qué cerrás? ¿Por qué terminás con el FECA? Con el FECA, por una cuestión, me parece que estaba cansado. Mucho tiempo. Ese tipo de bares, más de 5 o 4 años, es mucho tiempo. Y bueno, se llamaba el FECA, el otro se llamaba FECA 67 bis por un hecho que lo hicimos con un amigo que ayudaba ahí, era por el tema que siempre me preguntaban, el FECA por los árabes, al revés de FECA, es una cuestión espiritual. Y coincidía, viste, que todos decían, vamos al FECA. Mi generación decía, vamos al FECA. Entonces 67 bis porque la mayoría eran separados de sus primeros cariños, digamos, ¿no? Y era una ordenanza, no existía la ley de divorcio, entonces era una ordenanza que había que esa pareja que se separaban en buena relación, ponerle una cosa así, ¿no? Por diferentes caracteres, poner. ¿En qué año cerró el FECA? El FECA cerró en el 2000. Año 2000. Bueno, Cristian, vos también, recorrido por estos lugares también, y coincidencia. Por todos lados. Aparte quería recalcar otra cosa, que Autobús, la banda que hoy es Los Sí. Rancheros, Miguel Cabanelli y Meno Fernández, también presentaron su disco en el Monumental con un show
que fue Claro, terrible. cuando decimos monumental nos estamos refiriendo al cine monumental, ¿tá? donde es la casa del audio. Claro, hoy en porque día nosotros, gigante. claro, exactamente, nosotros lo tomamos como el cine monumental o el cine italiano, digamos, y lo comprendemos Claro, todos. sí, sí. Las La generaciones, generación nueva no sabe estos que- pibes que están acá, ninguno Claro. conoció el cine italiano del Porque antes lo monumental. conocía era el autobús. Y lo que él Claro. dice, yo soy testigo, ¿por qué? Porque la banda que yo estaba tocando fuimos de soporte, se decía en aquel entonces. Entonces, con Gabanera y Miguel con menos somos re amigos, con el alemán Schwarzenbach. todavía no llegué ahí. Somos muy amigos, hasta hoy somos muy amigos. Entonces, nosotros fuimos, me vino Miguel, me dice, che, Marquito, vamos a presentar el disco Autobús en el Monumental, no sé la gama, ¿cómo no? No estábamos tocando así como Seibo. Entonces lo llamé a Nero Chocolate, que posiblemente lo conozcas, y a Tisato, que tocaba... Daniel Tisato. Nero Raúl, que tocaba la batería, yo en el bajo, y Mucio tocaba los teclados. Y fuimos, que fue una noche muy importante, Sí, como dice Cristian, y como dijo Gatero, es una noche En la misma noche. a full, En la misma las noche. dos bandas, claro. Sí, sí, sí. Dos estilos bien. Sí, distintos. Bien diferenciadas. Dos bandas buenísimas. El Mique, Pablo. Bien Porque diferenciadas las dos bandas. Está bien No. que estamos todos cómodos charlando como amigos, pero poner el micrófono porque no Aparte escuchan. presentaba un disco que era un muy buen disco. A mí me sorprendió la infraestructura que tuvieron sobre el escenario porque subieron con trajes, como estaba en la tapa del disco, porque el disco se llamaba El Último Romántico y tenían una flor roja en el traje y subieron así a tocar el primer tema. Luego, un segundo se cambiaron y siguieron tocando. Pero para mí fue un gran golpe, porque yo en esa época no tocaba, no era músico, era espectador. Iba a la propuesta, iba a un montón de lados a ver música, pero no me había incorporado a tocar. Por ahí tocaba con Abolición un poco, pero no estaba desarrollado como músico. Todavía no lo estoy, obviamente. No, Eso pero es interminable, pero bueno. Pero fue una etapa muy linda donde mucha gente empezó a reunirse, a mezclarse con esto. Porque no había. Nosotros ensayábamos, como decía, el Blancaflor ensayaba 3 cuadras para allá, los Estuca 3 cuadras para allá, Abolición ensayábamos 3 cuadras para acá. O sea, no había mucho movimiento en Moreno. Claro. Había más movimiento de rock en Paso del Rey que en Moreno. Ah, ¿sí? Siempre fue así. Salvo Seibo, bandas más importantes. Porque para nosotros era muy importante ese tipo de bandas. Nosotros éramos los pibes que íbamos a tocar Claro, porque en la casa de la abuela de uno, en el garage del otro, en el galpón del otro. Así fue. Claro, porque aparte hay que sumarle que, a ver, la difusión no es lo que era ahora. No, obviamente, no teníamos Bueno, no. nada. La difusión la hacíamos nosotros. 2 horas antes de tocar, cuando teníamos armado todo en el FECA, en donde sea, a salir a repartir lo que hoy llaman flyers, que para nosotros siguen siendo panfletos folletito, sí, y folletito. listo, por todos lados, y llevar a esa gente. Y eso fue lo que llevaba a mucha gente a lo de Marquitos, porque la gente no sabía quién tocaba. Claro, iba. Pero sabía que el sábado o Claro, el domingo alguien iba. tocaban. Explotó. Esos Claro. 2 lugares, los 3 lugares que tuve explotaron. Yo te decía por necesidad propia, pero no sabía que el de al lado también tenía esa misma necesidad. Y la banda también tenía esa misma necesidad que teníamos nosotros. Por eso funcionaban los bares. Porque yo conocía del otro lado del mostrador y de este lado del mostrador. Y del escenario también. ¿Hay algo grabado del Seibo? De Seibo. De Seibo son... hay una grabación que me han traído hace poco, me han dado en mi casa, que está grabado en un programa en Canal 7. Y lo destaco, ¿sabes por qué? Porque era Leo Rivas, era uno de los locutores como Mateo, como todo, viste que estaba, ese tipo estaba de moda y manejaba el rock and roll, la música contemporánea, digamos. Entonces nosotros tocamos en Mercedes y él presentaba a otras bandas ahí en Mercedes y le gustó y nos llamó para ir a tocar a su programa en Canal 7. Estaba todos los días. Y viste, los sábados recopilaban las cosas más destacadas, las bandas más destacadas. Entonces. Y nosotros tuvimos el lujo de tocar un tema de 6 minutos y medio. ¿Cuánto? 6 minutos y medio. ¿En televisión? Sí. ¿No los echaron? Gritaban todo, ¿eh? Hasta las cámaras gritaban que se Claro, vayan. como me que se están vayan. haciendo ahora, que che, te estás repasado. Como ahora, ¿ves? Que se vayan, que se vayan. Pero el dueño del programa, en realidad, y Leo Rivas, decía no, hasta que no terminó. Y quedó, eso era. Y no hace mucho tiempo que me trajeron esa grabación. Bueno, Es muy habría interesante, muy habría interesante. habría que rescatarlo. Vamos a ver, exactamente, justamente lo que le iba a proponer. Ustedes que tienen mucho y muchos contactos, tendríamos que armar un especial del rock de Moreno. Habría que rescatar fotos, digamos, para hacerlo bien televisivo y podríamos hacerlo. Sumamos a Rubén también y a algunos de los chicos delincuentes estos que tengo acá que nos den una mano y armamos un especial.
Para contar, a ver. Si queremos contar con lujo de detalle y No, fechas, lo hay que tenemos que llamarlo hacer. a Víctor Solís porque es el único Claro. que... No, pero aparte la memoria tiene que una tiene memoria. Víctor. Es increíble. La memoria que tiene Un día Víctor. me dijo, textual, fuimos a tocar con Dague 6 de junio a las 18:45 en el CER. No puede ser, es increíble. En ayunas. En ayunas, y todo. Todo, no sé cómo decirlo, pero es increíble. No, bueno, y aparte la generación que va dejando de baterista, Obviamente, por eso hablábamos Junior de y Junior. que Matías. es un Matías no sé si excelente- sigue tocando. Sí, Matías es un monstruo. Toca la batería A ver, y la guitarra. Cuando nosotros estábamos en 4 de Copas, Sí. digamos, nosotros 4 de Copas tuvimos del año 2003 al 2007, si la memoria no me falla, pero por ahí. Matías tenía 12 años, ¿te acordás vos? Que venía, tocaba la batería con Bueno, la banda. Cuando nosotros teníamos la banda con Víctor, con Antifil, que hacíamos trash, Sí, me acuerdo de Antifil. que al principio Marcos nos cedió el lugar. Nosotros ensayábamos en el FECA, los jueves, que venían los vecinos y le golpeaban la puerta. Es que te hace quilombo, porque era así. Y bueno, tocábamos hasta las 10 de la noche y nos íbamos. Sí, Matías armaba y desarmaba la batería y tenía 3 años. 3 años. La armaba y la desarmaba. O sea, ya lo tienen en la sangre. Son todos músicos. Tanto Víctor, Valentín, Junior. No se puede esperar, viste, otra cosa de ellos. Sí, hay otros y chiquitos excelentes también. músicos. Hay Y se otros van chiquitos. superando generación a generación, obviamente. No. Es muy rica la historia del rock morenense y muy poco conocida. ¿eh? Y Así- fíjate vos que hablar de rock and roll, disculpame, de hablar de rock and roll, que estamos en La Paila, era una mala palabra para todos los otros ritmos musicales. Era muy raro un músico de rock and roll con su estampa, con sus atuendos, de hacerse amigo como chicos como la banda que tocan de cumbia. Pues yo me acuerdo del Cuarteto Imperial, los Guaguancó, Bobé y su Vallenato, cuál era una banda que la tengo de la música colombiana, Bobé y su Vallenato. Era muy difícil entrar y hablar con esos chicos. Por eso era tan difícil tocar. Claro, Obvio, porque- aparte si te conocían, vos le decías, vos sos amigo. No, yo no lo conozco. Te decía. No querían tener una relación porque era mala palabra, obviamente. Lo dijo Papo, éramos sucios y desprolijos. Obviamente. Claro. Chicos, muchísimas gracias por haber No, venido. ustedes. Ha sido un enorme placer. No sé si la pasaron bien. Bárbaro. Ahora cuando salen les cobran entonces.